Hola, Colmecas. ¿Ustedes saben quiénes son los kurdos? ¿Son acaso aquellos que escriben con la izquierda? Ah, no se crean. Averigüémoslo. Bienvenidos a Investigando el Medio Oriente con Raúl. El día de hoy quiero hablar de un tema que he visto mucho en redes sociales y que me parece muy interesante. Este tema ha surgido a raíz del terremoto que hubo en Siria y en Turquía. He estado leyendo que mucha de la ayuda no ha estado llegando, sobre todo A los kurdos. pero ¿quiénes son los kurdos? ¿Qué es el nacionalismo kurdo? ¿Cuándo y por qué surge el nacionalismo kurdo en Turquía? ¿Por qué hay un resurgimiento del movimiento nacionalista kurdo a partir de la década de 1960 en territorio turco? ¿Cuáles son las principales demandas de los nacionalistas kurdos? Los kurdos son un grupo étnico, son un pueblo iranio que habita la región montañosa del Kurdistán, que hoy día se ubica entre los países que son Turquía, Siria, Irak e Irán. Este grupo étnico, debido a su contexto histórico, no ha podido concretar un estado independiente. Los kurdos en su mayoría son musulmanes suníes, aunque es importante resaltar que hay una minoría que sigue practicando la religión tradicional kurda, que es conocida como el yazidismo. Si bien podemos generalizar la idea de que los kurdos hablan el idioma kurdo, es importante hacer la aclaración que dentro del idioma kurdo existen varios dialectos dependiendo de la zona donde se ubiquen los grupos. Por ejemplo, en Turquía, en su mayoría, las personas hablan un dialecto que es conocido como kurmanji o el zaza. Mientras que en Irán el kurdo soraní es el más hablado. Es decir, hay diferencias que, si bien es el mismo idioma, sí cabe aclarar que hay una diferencia importante. Antes de empezar en materia sobre el nacionalismo kurdo, es importante hablar un poco sobre el contexto histórico del Imperio Otomano durante el siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando cae durante la Primera Guerra Mundial. Una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, algo que sucedió y de suma importancia fue que el Imperio Otomano fue derrotado y desmembrado. A partir de entonces, dos de las principales potencias, Gran Bretaña y Francia, desarrollaron una serie de acuerdos secretos conocidos como Sykes-Picot, en los cuales prácticamente acordaron dividirse el Medio Oriente, creando estados artificiales que asumirían bajo mandatos. Por ejemplo, Gran Bretaña asumiría el mandato de Palestina y Transjordania, mientras que Francia se haría cargo de Siria y Líbano. Este contexto es muy importante. A partir de esta división tajante por parte de Gran Bretaña y Francia, se crearon estados que hicieron que los kurdos quedaran atrapados entre los estados que hoy día son Turquía, Irak, Siria e Irán, debido a las divisiones tajantes de los europeos. Dentro de este contexto de decadencia del imperio y previo a su colapso durante la Primera Guerra Mundial, empieza a surgir un grupo denominado o conocido como el Comité de Unión y Progreso, CUP o CUP, el cual surge en 1889 y va a jugar un rol fundamental en la revolución de los jóvenes turcos de 1908. La cual va a desafiar a la autoridad del sultanato liderado por Abdülhamid II. Y aunque este movimiento en teoría promovía la institucionalización de una nueva forma de autonomía que iba según a respetar el pluralismo, lo cierto es que en la práctica resultó más bien un retroceso en cuestión de respeto a las diferencias culturales y los derechos de las minorías, como los kurdos y los armenios. Tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial, el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por Mustafa Kemal, se enfrentó a los aliados en lo que se conoce como la Guerra de Independencia Turca. La causa de Mustafa Kemal, gracias a sus movimientos militares, sumó adeptos hasta que, hacia el año 1919, las distintas fuerzas llegaron a un pacto nacional turco. Este pacto nacional turco reunió una gran asamblea de militares que se aliaron en contra de Gran Bretaña principalmente. Este pacto se acordó que los grupos nacionales turcos iban a renunciar al control de territorios árabes, pero que aquellos territorios no ocupados por potencias europeas y que fueran musulmanes serían parte de Turquía. Es importante porque esto es reconocido como la base ideológica del nacionalismo turco actual. Es una ideología nacionalista que no va a reconocer a la existencia
de los kurdos, que por tanto va a desarrollar una serie de matanzas de kurdos, pero también de sucesos sumamente relevantes como el genocidio armenio de 1915. En el año de 1923 surge la República de Turquía a manos de Mustafa Kemal, quien es conocido como el padre de los turcos, Atatürk, y quien instauraría un estado-nación secular Con valores occidentalizados. cuyo objetivo principal sería hacer que el territorio turco se turquificara. Esto quiere decir que la identidad turca sería la única reconocida y todas aquellas otras identidades de otras etnias, como este caso podrían ser los kurdos, no serían reconocidos como entidades o identidades independientes. No existe una fecha exacta para decir cuándo surge como tal el nacionalismo kurdo, que tiene esta connotación o esta idea de un movimiento de oposición en contra de esta turquificación llevada a cabo por Mustafa Kemal. Sin embargo, una de las rebeliones más importantes dentro del movimiento nacionalista kurdo es la que llevó a cabo el Sheikh Said en el año de 1925 y que para muchos podría ser considerada como la primera gran revuelta que muestra claramente un movimiento nacionalista kurdo. Ante un Estado turco que trata de turquificar y nulificar cualquier otra identidad distinta a la turca, evidentemente va a haber una reacción, pero el Estado Nacional turco va a seguir una serie de políticas de exterminio, negación y asimilación con la intención de hacer que los kurdos no puedan tener un espacio de movilización y para evitar el supuesto separatismo, que esto contradiga el principio de indivisibilidad del Estado-Nación turco. El proceso de negación de la identidad kurda va a llevar una serie de pasos que se basan principalmente en el sistema judicial que se instaura en Turquía desde ese momento, a través de leyes y de imposiciones, tal como lo señalan autoras como Deria Bayer. Se desarrolló toda una representación judicial de los kurdos basados en la negación de una existencia separada, enfatizando lo turco. Por otro lado, si bien en algunos momentos se va a aceptar a los kurdos, se va a negar siempre la idea del kurdismo y siempre va a hacerse una referencia a que las leyes, la cultura y la estructura social que los kurdos plantean es deficiente. Esta representación es una forma sin duda de orientalismo. La forma en la que Oriente ha sido producido a través de una retórica legal, tal como lo asevera incluso el académico Usama Maksidi. Esto representa, en una era de dominio moderno occidental, cada nación puede crear a su propio Oriente. Esto es lo que hace Turquía con los kurdos. Crea una representación de ellos para hacerlos inferiores. El golpe de Estado que se llevó a cabo en el año de 1961 en Turquía trajo, entre otras cosas, una apertura política para que otros grupos políticos pudieran participar dentro de los comicios. Es en este contexto cuando surgen partidos como el Partido Laborista Turco, que de alguna forma incluso retoma algunas de las demandas de los kurdos. La década de los 60 es un periodo donde hay una apertura para que los kurdos participen activamente en la vida política. Digamos que hay una liberalización. Es por ello que se está cocinando el contexto previo en el que, gracias a la lucha de facciones de izquierda y derecha dentro del contexto político turco, surge esta oportunidad para que más adelante partidos importantes como el PKK puedan establecer sus bases y puedan operar y empezar a participar activamente en la política de Turquía en favor de los kurdos. El golpe de Estado de 1961 y su consecuente constitución que se promulga, de acuerdo con autores como Cengiz Güneş, a partir del golpe de Estado del 61 hubo cierta apertura y concesiones en cuestión de libertades limitadas a los activistas kurdos para poder expresar sus demandas. Es por eso que se habla de que hubo una reemergencia del nacionalismo kurdo a partir de esta década. Las razones que pudieran explicar este resurgimiento son varias, pero podríamos destacar algunas. Por ejemplo, las repercusiones que tuvo el desarrollo capitalismo en Turquía. Es decir, empiezan a haber centros
donde se concentra la mayor parte de la riqueza, mientras que, por ejemplo, el sureste de lo que hoy es Turquía, donde hay una mayoría kurda y territorios kurdos, empiezan a quedar rezagados. Ello provoca una movilización y una migración interna de miles de kurdos hacia ciudades como lo que hoy es conocido como Diyarbakır o Ahmet y Estambul. Entonces empiezan a haber una serie de concentraciones importantes de kurdos en centros urbanos, lo cual promueve una movilización mayor. Por otro lado, se habla de que hay una transición a la democracia multipartidista, no solo con la Constitución del 61, sino desde 1946. Por otra parte, hay una expansión educativa durante la década de los 50 y 60 que de alguna forma crean las condiciones para la emergencia de nuevos discursos de oposición que van a desafiar al kemalismo. Y este nuevo contexto, de alguna forma, hizo que emergiera un nuevo grupo de intelectuales kurdos, quienes van a tomar un rol de liderazgo en el activismo político y cultural kurdo en Turquía. En el año de 1978, surge en el contexto político de Turquía un partido denominado el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el cual fue fundado por Abdullah Öcalan, quien, entre uno de sus objetivos, buscaba formar o fundar un estado independiente kurdo de base socialista. Hoy día ha habido una apertura que reconoce algunos derechos lingüísticos y culturales de los kurdos. Pero, ¿por qué se ha presentado esta apertura? Hay muchas respuestas para esta pregunta, pero podríamos resumirlo en algunos factores. Por ejemplo, en el interés en su momento que tenía Turquía para unirse a la Unión Europea, y que ello implicaba reconocer ciertos derechos lingüísticos o culturales de grupos étnicos como los kurdos, cosas que eran relevantes para la Unión Europea, ¿no? Ese es un punto, pero hay muchos más. Otros tienen que ver con la asimilación, por ejemplo. En un contexto de aguda asimilación de los pueblos kurdos, el Estado turco ha logrado su cometido, y ha logrado turquificar la vida nacional pública y privada, lo cual de alguna forma ha hecho que muchos kurdos se integren forzadamente a esta sociedad para poder sobrevivir. Pues tienen que trabajar, tienen que hacer sus actividades, tienen que ir a la escuela, y es importante adaptarse a esta vida turca, pero es más un proceso de asimilación. Este contexto de apertura de la década de los 60, sin duda, fue una base importante para el surgimiento del PKK. Pero el PKK no se va a movilizar de forma importante sino hasta el año 1984, cuando hay un enfrentamiento sumamente violento entre los grupos liderados por Öcalan, quienes buscan la creación de este Estado independiente del que hablé, pero que de alguna forma fue tan brutal que genera la muerte de alrededor de 40,000 personas, civiles y militares. Debido a este brutal enfrentamiento, el Estado turco tuvo que conceder cierto reconocimiento limitado de la identidad kurda. Más a regañadientes que de ganas, la verdad. Pero también hubo una reducción de las actividades militares del PKK y declaración de un alto al fuego en 1999. El año 1999 es muy importante porque el líder del movimiento del PKK es capturado y llevado a prisión, con lo cual el movimiento sin duda alguna se va a desestabilizar. Algo interesante pasó a partir de la captura de Öcalan. Hubo un cambio de perspectiva sobre su idea de crear un Estado-nación independiente. A partir de entonces, Öcalan lo que manifiesta más bien es que hay una necesidad de alcanzar una autonomía dentro del territorio turco. Con la autonomía democrática kurda se aspiraba a una reinterpretación desde el derecho a la autodeterminación de las comunidades, por lo que Öcalan deja en claro el llamado al PKK a dejar las armas y con ello la insurrección. Sin duda esto le provocó múltiples críticas. Muchos incluso señalaron que Öcalan había sido comprado y que todo lo que ahora comentaba no estaba siendo auténtico. Sin embargo, autores como Michael Gunther aseveran, por ejemplo, que Öcalan emitió una declaración remarcable que hacía un llamado a la implementación de la democracia verdadera para resolver el problema kurdo dentro de las fronteras existentes de una Turquía unitaria,
y por lo tanto que esto cumpliera con los últimos deseos de Atatürk, imagínense ustedes, de alcanzar una Turquía fuerte, unida y democrática que pudiera unirse a lo que hoy es la Unión Europea. Esta idea sin duda ha sido cuestionada, pero sí es interesante el cambio de perspectivas que Öcalan plantea y que va a ser replicado no en este momento y en territorio de Turquía, sino con otros proyectos como Rojava en Siria. Si bien hubo un alto al fuego, lo cierto es que el conflicto nunca ha desaparecido del todo entre el PKK y el Estado turco. Sin embargo, han habido intentos de aperturas y propuestas políticas para un cambio, sobre todo a partir de, como lo comentábamos, los años 1990 y 2000. Por ejemplo, el presidente Turgut Özal busca hacer que la identidad nacional turca pueda empatar con el reconocimiento de las diferencias culturales, especialmente con relación a los kurdos. Él pone un énfasis en el Islam y en la herencia otomana como los puntos de encuentro, así como enfatizando la supuesta intención de Mustafa Kemal, según él en el pasado, que quería lograr una unidad de una república turca sin hacer diferenciaciones étnicas. Los intentos por hacer un cambio y generar que exista un cese al fuego real no han cesado, esa es la verdad. Por ejemplo, han habido intentos de cambio con la famosa apertura kurda o Kurdish Opening o apertura democrática, los cuales fueron incitados por el gobierno del primer ministro en ese entonces, Erdoğan, a través del Partido Justicia y Democracia, conocido por sus siglas AKP, durante el año 2009, donde, por ejemplo, se abrió un debate para que hubiera un diálogo entre el gobierno turco y miembros del PKK. Sin embargo, la oposición en el Parlamento no aceptó la idea, incluso acusaron al AKP de incitar al separatismo. La prueba de que el conflicto entre el PKK y el gobierno turco no ha llegado para nada a su fin fue, por ejemplo, el sitio del distrito de Sur en Diyarbakır hacia el año 2016, no hace mucho, donde alrededor de 200 civiles fueron asesinados e importantes afectaciones se dieron en los muros históricos de la ciudad. El conflicto se presentó porque políticos locales kurdos anunciaron la instauración de un gobierno autónomo en Sur, lo cual sin duda fue visto como inaceptable para el gobierno hoy, el Estado turco. La apertura para los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos ¿Es suficiente? podríamos concluir que realmente ha habido un cambio con respecto a los derechos que los kurdos experimentan hoy día. Si bien es cierto, ha habido una apertura que les provee ciertos derechos. Por ejemplo, hoy día ya no está prohibido que los kurdos hablen su idioma en la calle como lo estaba en el pasado. Hace algunas décadas las personas eran encarceladas si hablaban su idioma en la calle o si lo estudiaban en alguna escuela. Si bien esto ya no existe, no podemos decir que se ha logrado realmente un reconocimiento de la identidad y de la cultura de los kurdos. Pues, por ejemplo, hoy día no pueden estudiar los kurdos la primaria en idioma kurdo, su lengua materna. No puede ser estudiada la primaria en ese sentido, tiene que ser en turco necesariamente. Así como las oportunidades laborales. Por ejemplo, la gente no puede pedir empleo, no va a mandar su currículum vitae en kurdo a alguna empresa. El espacio del Estado o del territorio de Turquía ha hecho que todo esté turquificado. Entonces, si bien es cierto, han habido cambios importantes, no podemos decir que los derechos de esta nación o de esta identidad hayan sido respetados. Sin embargo, eso no significa que el movimiento nacionalista kurdo haya desaparecido. ¿Y ustedes qué creen que pasará con el movimiento nacionalista kurdo y con los derechos lingüísticos y culturales kurdos? Me gustaría leerlos en los comentarios y saber su opinión. ¿Creen que haya un cambio? ¿Creen que un estado kurdo en territorio de lo que hoy es Turquía pueda surgir? Nos vemos otro día en un episodio más de Medio Oriente con Raúl.